Bueno, Pablo, pues tenemos aquí un gabinete de curiosidades. Sí, una versión como un poco primitiva de gabinete en Sí, la que todavía no está sí, el típico mueble, están exacto. simplemente expuestos en una pared y colgando Sí, y en una en una mesa, mesa, sí. colgando de una pared y expuestos en una mesa, y son todos los tipos, bueno, tipos de objetos que acabarían en los gabinetes tradicionales. Exacto, sí, se ve la mezcla, todavía no se distingue un poco entre las disciplinas, mezcla arte bueno, pues con conchas marinas sobre todo, Sí, sí, ¿no? ¿Hay alguna vasija? sí, alguna antigüedad, que podrían ser Sí, antigüedades, también hay algunos animales ah, disecados. sí, hay un caballito de mar ahí detrás, sí. Sí, sí, sí. Y unas monedas, también otro tipo de antigüedades. Entonces, Sí, objetos que para la época eran muy exóticos, por ejemplo, una tacita de porcelana. claro, Para esa época, hasta el siglo XVIII, no se puede hacer porcelana en Europa, se tiene que importar de China, de entonces China, todavía no sí. se conocen los Sí, métodos de las la dos porcelana. elementos que forman la Sí, porcelana. Y luego hay también, es muy interesante el cuadro porque no solo representa la idea de reunir en un mismo espacio todos los objetos, ¿no? Que eso ujú, nos alude un poco a las naturalezas muertas y eso. ujú. Pero además está la parte social, aquí a la derecha, un poco como, así puesto como que el punto de vista es un poco como el del observador detrás de la cortina, viendo esa escena, ¿no? De hecho, el cuadro se llama Escena de un gabinete, no es Sí, se ve al fondo un solo... grupo de personas Ujú. que da la impresión de que están en la casa, parece que es un arco y Sí, están en la casa visitándola. sí, Y bueno, también hay esa parte social está de esa parte social. reunir todos estos Mm. objetos que dan una idea de lo que es la variedad de la creación Sí, y enseñarlos a los amigos, ajá, claro. estudiarlos. Mira qué vasija más guapa tengo, qué Claro, concha, esta concha más rara que qué han concha traído más de rara. una isla ahí del Pacífico Sí. o del Índico, ¿no? Entonces, también tenía ese Mm. componente Mm. social. Y se hablaba en esas reuniones sociales, ya se hablaba de cuestiones sobre la creación, por ejemplo, es decir, de dónde viene todo esto que tenemos aquí, de dónde procede. Ujú. ¿Se hacía ya eso? Sí, a raíz de esos viajes de exploración iniciales del siglo XV y Ujú, XVI, una vez que ya se empieza poco a poco a configurar una idea de cómo es el planeta, cómo están distribuidos los mares, ujú, los continentes, pues surge ya otro tipo de preguntas ujú. que es, bueno, y cómo se ha formado esto? ¿No? Claro. Por qué está así organizado? ¿Por qué hay Mm, esta distribución de tierras y mar? ¿Y por qué los animales están distribuidos de manera desigual? Porque mm. hay elefantes en África y en la India, pero no hay elefantes en Sí, América. claro. Eh, Luego, un poco más tarde, se descubrirán marsupiales en Australia, ya hacia Mm, el siglo XVIII, y la pregunta es: ¿y por qué solamente existen canguros en Australia? Entonces, esto ya empieza a sugerir preguntas que mm, tienen que ver con la biología, con la mm, historia de la Tierra, la historia de ujú. los seres vivos, Que otro campo. entonces no se llamaba biología, claro, era... Todo es lo que es historia natural, de alguna Mm. manera, que es una mezcla de disciplinas. La flora y la fauna estaban juntos todavía en Sí, ese la historia entonces. natural abarcaría todos los seres vivos de alguna Mm. manera y también pues lo que es la geología Ajá, y lo que luego sería la paleontología va, también, todo ese estudio ajá. de la naturaleza un poco global. Sí está Ujú. diferenciado, por ejemplo, de lo que es la astronomía, ¿no? Pero a nivel de la Claro. Tierra estaba todo un Ajá. poco junto en Ah, escenas. con todo esto de las exploraciones, todo el asunto de, bueno, ese mito de que en aquella época, aquí en el siglo XVII, se creía todavía que la Tierra era plana, eso deja de ser tan así, es Bueno, decir, se suele pensar eso, que hasta las grandes exploraciones del ajá, siglo XV y XVI habría sobrevivido una idea de la Tierra plana en Europa, sí, no en la Europa occidental. La ajá, verdad es que eso que se ha difundido muchas veces, sobre todo en el siglo XIX, pues no es real, no existía realmente esos miedos a una Tierra plana o que claro, la idea de que a veces de que a Colón le temían los marineros porque se le iba a caer los barcos por el borde del Océano Atlántico, ¿no? La verdad que eso es parte de un poco de folclore moderno, muy contemporáneo, actual, que un poco mira hacia atrás, hacia el pasado, con un cierto desprecio, ¿no? Entonces lo que sí, sabemos es que realmente los viajes se hicieron porque se sabía que la Tierra era esférica y se sabía que es cómo estaba organizado de manera el planeta, por lo menos básicamente, no se sabían los continentes que claro, podía haber en el camino, pero no había ningún miedo de ese tipo. Pero sí que contemporáneamente a veces se siguen todavía todavía difundiendo hoy se cree esos... Sí, a que, veces lo encuentras incluso en sí, libros de texto donde todavía siguen contando esa serie de historias fantásticas sobre la Edad Media que realmente no son ciertas, ¿no? mm. Es una pena.
Este mundo era tan poco avanzado como se especula, Hombre, claro, tenían ya no solo en el terreno de la exploración, sino a la hora de transmitir el conocimiento, o sea, era... Sí que, claro, partiendo de una situación muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces sí que con la caída del Imperio Romano pues hubo unas dificultades muy grandes para mantener el nivel cultural que se había alcanzado, sobre todo en esta parte del Mediterráneo occidental, porque en la parte oriental del Mediterráneo, lo que es el Imperio Bizantino, ellos siguieron conociendo el griego en el que estaban escritas todas las obras de ciencia y siguieron cultivando el conocimiento que habían heredado del mundo helenístico, ¿no? Claro. Pero en el mundo occidental, al no haberse traducido muchas de las grandes obras científicas de la antigüedad al latín, pues se quedaron sin ese conocimiento y se quedaron a nivel de utilizar libros de divulgación, de alguna manera. Es como si realmente en una cultura todo el conocimiento que hay es libros de divulgación muy básica y desaparecen todos los manuales importantes académicos, ¿no? Entonces tuvieron que, la Edad Media de alguna manera se tiene que reconstruir un poco el conocimiento casi desde cero. Y es una historia muy compleja cómo se va recuperando todo ese tipo de documentación y se ponen las bases también pues ya para una investigación científica y un progreso también sobre lo que habían heredado. Y también la tendencia ya a empezar a dividir en categorías, digamos, ¿no? Todo lo que es la taxonomía, ¿no? Se origina un poco a partir de esto, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que ocurre de alguna manera es que una vez que llegan esos viajes de exploración, sobre todo en el siglo XV y XVI, sí. que de alguna manera lo que van a permitir es ir más allá de simplemente recuperar el legado del mundo griego y romano, que es lo que se había intentado hacer durante la Edad Media y el primer Renacimiento. Sí. A partir del siglo XVI se empiezan a llegar a sitios donde no se había llegado antes, se avanza más allá del legado clásico, pero claro, llega a esta época que vemos en estos gabinetes de antigüedades del siglo XVI, XVII, en el que bueno, pues esos viajes acumulan un montón de conocimientos que no se sabe muy bien cómo organizarlos. Claro. Pero de momento se está simplemente acumulando conocimitos, se siguen explorando cosas cosas nuevas que encuentras, claro, ni siquiera se sabe el valor real de lo claro, que es un poco encuentras, difícil, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues van haciendo mapas, se van haciendo libros en los que se explican las maravillas que existen en tal parte, pues en América, en Oceanía, en China, en Japón, todos estos sitios donde hasta entonces no se había podido llegar nunca. Y no es ya hasta el siglo XVIII en el que surge la idea de, bueno, ahora que ya tenemos una cierta visión global de todo el planeta, vamos a intentar organizar esta especie de caos que tenemos entre manos y sobre todo en el campo de la biología surge la idea de la taxonomía con Linneo. Vamos a poner un poco de orden en todo esto y a poder entender el mundo de la naturaleza. Y eso es muy también del siglo XVIII, de la idea está un poco más racionalista y más cartesiana, de organizar, clasificar, todo esto. Eso se explica también en esta imagen. Yo me voy a sentar si quieres también, porque tengo otra imagen que bueno, esta me la pasaste tú, sí. la del barco, la del navío entre las dos columnas de Hércules, cruzando, te explica un poco, es que esta imagen es un poco anterior a la que hemos visto ahora, o sea, más o menos son del mismo siglo, pero ya vemos aquí claramente esa idea de que, bueno, como que el mundo se abre, ya no es solo estos tres continentes, digamos, que conocemos. Es la portada de un libro de Francis Bacon, la Gran Instauración, y realmente la portada es como muy ideológica, plantea un poco las bases. Está muy estilizada. O sea, sí, tiene muchos contenidos históricos, ¿no? Entonces están las torres de Hércules, que es lo que la historia grecorromana planteaba, que estaba situado en Cádiz para marcar el océano en el que no se podía traspasar. No tanto porque querían que la Tierra fuera plana y ahí se hubiera acabado el océano, sino porque realmente pensaban que todo lo que había allí era agua. Claro, no tenía interés, claro. Entonces, y además un océano muy grande y muy peligroso, entonces esa era la idea, ¿no? Y entonces, claro, un momento es que sobre todo que se llega a América y se descubre sobre todo, lo más interesante que se descubre para los navegantes sobre todo no es que hay un continente nuevo, sino la forma de ir y volver, ¿no? Claro. Ir y también volver, que haciendo la vela también era importante saber cómo hacer el viaje, ¿no? Entonces eso es lo que abre realmente ese océano.
y hace que esas columnas pues ya queden de alguna manera obsoletas. Entonces las columnas que marcaban lo que no se podía pasar va a ser el símbolo de lo que ahora se puede atravesar. Y esa idea que, bueno, andando el tiempo también acabará en el escudo de Claro. España, las columnas. Sí, hay versiones de la esto, frase esa de ¿no? plus Sí. ultra, de más allá, que rompe la idea previa de no más allá, pues Bacon lo que quiere es relacionar eso con el avance también del conocimiento. De hecho, hay Claro. una pequeña leyenda ahí, una pequeña frase que proviene del libro de Daniel, Esa, donde habla ahí de abajo, esto, sí. de que habrá muchos movimientos de un lado para otro y el conocimiento se O sea, aumentará. que ya ¿no? claro, ya Entonces, toman esa idea del libro claro, de Daniel. usan esa frase como frase emblemática Ajá. para aplicársela a su propio tiempo, decir, bueno, pues ahora que realmente estamos consiguiendo viajar de un lado para otro, Sí. y es la época en la que el conocimiento se está agrandando y se tiene que agrandar además para que realmente eso tenga sentido, y los barcos han hecho la apertura de esos movimientos de un lado para otro. Entonces, bueno, es una interpretación un tanto anacrónica y Sí, un tanto forzada es una apropiación del texto eso te iba a bíblico de decir, alguna sí, manera, aprovecha en cierto modo del pero texto. que también sí. nos ilustra el interés que sigue habiendo por relacionar los eventos presentes con el trasfondo bíblico y la cultura cristiana. Eso es interesante porque aquí, bueno, y en el Renacimiento en general, tenemos esta idea de que hay como una cierta ruptura iba a decir con el academicismo, no lo sé, pero con la autoridad, digamos, ¿no? Y en Sí. concreto con la autoridad de la Biblia también. Sí, bueno, es una época de mucho debate en ese tema, ¿no? Se venía desde una tradición medieval en la que las máximas autoridades eran la Biblia y luego Aristóteles, Claro. como el gran sabio de lo que es el mundo, por así decirlo, académico, Sí. secular, de alguna manera. Y luego también los padres de la Iglesia como los grandes intérpretes de lo que es la Biblia y de la tradición cristiana. Sí. Entonces, claro, ese es el mundo que se hereda al final de la Edad Media y el Renacimiento. Y de hecho el Renacimiento tiene, en cierto sentido, es una cierta prolongación del final de la Edad Media. La idea esa de renacimiento, que es de mirar hacia atrás, de volver a las fuentes, de buscar el conocimiento perdido de la antigüedad. Sí. En el fondo eso también es medieval, porque es lo que a partir del siglo XII se intenta hacer, ¿no? Volver a reconstruir ese mundo que con la caída del Imperio Romano se había perdido, pues recuperar ese mundo. Entonces lo que ocurre es que en el Renacimiento ¿Cómo era esa, te iba a preguntar se quiere hacer... ¿Cómo era esa vista hacia atrás? ¿Era muy... o era más bien... hablábamos, creo, hace poco tú y yo, ¿no? No sé si de resignación o incluso con ira, o sea, con enfado, hacia... como de sentirte engañado, ¿no? Como cierto desengaño. Todavía, inicialmente la idea es simplemente recuperarlo porque tenían idealizado la antigüedad, ¿no? Exacto. En la época medieval, al haber tenido a ser conscientes de lo que se había perdido con la desaparición de la unidad del Imperio Romano y también con la desaparición progresiva del Imperio Oriental en manos del mundo islámico, pues de alguna manera les hace idealizar ese pasado e intentar recuperar toda esa cultura antigua. Lo que ocurre es que cuando inicialmente se recupera, pues a través sobre todo de manuscritos que provienen del mundo musulmán, claro. Y cuando llega el Renacimiento, lo que hay de alguna manera es intentar mejorar esa recuperación no yendo a textos islámicos, sino yendo incluso, si es posible, a textos en griego, a los originales, ¿no? Entonces existe toda esa idea de recuperación. Lo que pasa es que, claro, en ese proceso se llega al Renacimiento en el que se va más allá de lo que se habían transmitido en esos textos que se están recuperando, se descubre que el mundo es más grande, más complejo, hay nuevos continentes, nuevos sitios que no aparecían en los libros de historia y en los mapas de geografía que se habían heredado, y entonces eso sí que hace que a partir de ahí se empiece a mirar hacia atrás con un poco más de ira, de decir, pues todo este esfuerzo, hemos recuperado toda esta cultura antigua, y ahora lo que hemos descubierto es que los antiguos no sabían tanto al final, ¿no? Y nosotros estamos sabiendo cosas que ellos no sabían, y entonces ahí es donde empieza la idea un poco contraria, como un poco de reacción, que sería el germen de la idea de progreso, es decir, en vez de no mirar hacia atrás, que luego la ilustración va es ahí, el otro extremo, es decir, ya no miramos hacia atrás, si miramos hacia atrás es un poco de desprecio, sino miramos hacia el futuro porque nosotros ahora en el presente sabemos más, somos mejores y hemos alcanzado más conocimientos que todo el pasado, ¿no? Y hay una cierta desprecio. Y ahí ese conflicto que suele existir entre ciencia y llamemos religión, que nosotros quizás
diríamos fe, ¿no? Pero ¿podemos decir que toma su base de esto o es...? Hay una parte que tiene que ver con eso, es decir, el momento en que se empieza a ampliar el horizonte de conocimiento, Sí. eso hace que se critique también pues, esa ciencia, esa cultura heredada de los antiguos, pero claro, en esa cultura también estaban, por ejemplo, los padres de la Iglesia, que participaban de mucho de ese conocimiento Claro. grecorromano, y de alguna manera el trasfondo siempre va a estar por detrás, la Biblia del cristianismo, ¿no? Entonces no es de extrañar que andando el tiempo también algunos ataques se dirigieran a Zayn. Claro. Eso sí, además se junta con todo el tema de Galileo, todo el proceso sí. de Galileo. Que no pues, fue porque fuera científico. No, bueno, decir... realmente había de fondo una diferencia de ver cómo se conciliaba la ciencia y la fe. Galileo se consideraba también cristiano y él se consideraba un devoto católico y lo que quería era encajar su ciencia con las ideas cristianas. Y lo que había era un enfoque muy diferente de cómo conciliar ciencia y fe, ¿no? Pero en ambos lados sí que existía la idea de que debería haber una compatibilidad, de que no debería haber una oposición. Por eso no es un conflicto ciencia y fe, sino un conflicto entre fe y fe. Dos formas de entender la fe diferentes. Dos posturas dentro. Claro, dentro de la propia Iglesia Católica en este caso, ¿no? En este caso. Desde el punto de vista actual, entonces, ¿hacia dónde tendríamos que mirar? Si cogiendo como referencia el pasado, ¿dónde podríamos encontrar algo de luz dentro de ese conflicto? Quizá aquí, a esta época en la que todavía esa ansia de conocimiento era como más pura, ¿no? O más ingenua incluso, o quizá habría que irse más atrás. Bueno, la verdad es que con el tiempo nosotros cada vez tenemos una imagen más detallada de lo que es el pasado y de la historia. Cada vez hemos recuperado más, sobre todo a partir del siglo XIX, que ya se recupera mucho del contexto cultural de la Biblia, del mundo mesopotámico y todo el mundo antiguo. Y entonces yo creo que podemos tener una visión más clara de lo que representó el mundo bíblico y la propia Biblia, el cristianismo para el mundo antiguo. Y de alguna manera deberíamos ser capaces de integrar todo eso con nuestra cultura actual, que cada vez mira más hacia el futuro, a nuevos desarrollos, ¿no? Es una pena también estar solamente orientado hacia el futuro y perder todo ese bagaje humanístico que viene con nosotros. Una de las cosas que tiene el cristianismo es que tiene varios milenios de historia por detrás, y eso no debería ser algo que se desprecie, que se eche a perder. Tampoco podemos quedarnos totalmente atados por ello, ¿no? Pero debería inspirarnos para que también avanzáramos hacia el futuro con ese bagaje detrás. Sí. Es bueno saber que tenemos una mochila llena de cosas. Que sea para lo bueno, no que sea una mochila que nos eche para atrás por su peso. Nos tire para atrás. Pero sí, que nos pueda ayudar a propulsarnos, nos da herramientas y cosas que podemos sacar de ahí para las nuevas situaciones en las que nos encontremos. Yo creo que eso puede ser muy positivo. En efecto. Pues muchas gracias, Pablo, por este rato de observación y de aprendizaje. Yo creo que para el espectador lo que queda es, digamos, la parte más difícil, pero también la más estimulante, que es, como se llama esta serie, Pensarte.